Sean bienvenidos. Nuevamente sean bienvenidos al ciclo de conferencias. En esta oportunidad estamos en la cuarta conferencia. Gracias a todos los que están acá por participar. Ok. Estamos en la cuarta conferencia, lo que significa que vamos por la mitad del ciclo de conferencias. Eso nos tiene muy feliz a todo el equipo. Entonces, bueno, sean todos bienvenidos. En esta oportunidad vamos a estar con el profesor José Luis Rangel, del cual les hablaré un poquito más adelante. Entonces, bueno, para los que no me conocen o están por acá la primera vez, mi nombre es Larny Marval. Yo soy miembro activo de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Universidad Simón Bolívar. Y esta oportunidad, bueno, el AGE, la universidad, la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Universidad Simón Bolívar, mejor conocida como AGE, es una asociación, una agrupación sin fines de lucro que tiene más de 26 años de trayectoria y que lo que hace es promover las iniciativas de emprendimiento, liderazgo y gerencia, así como las iniciativas de libre empresa. En esta oportunidad nosotros nos encontramos realizando un proyecto llamado Smart Caracas Initiative, que es el proyecto que bueno, estamos realizando justo en este momento, encargado de potenciar e innovar las ideas de negocios alineadas a lo que es el tema de Smart Cities. Por lo que en este ciclo de conferencias vamos a estar hablando de distintas temáticas asociadas a lo que es un Smart Cities y todos los elementos que permiten que estas le den más calidad de vida a sus ciudadanos a través de herramientas tecnológicas. El día de hoy vamos a estar, la conferencia que tenemos el día de hoy es sobre ciberseguridad, ¿okay? De la mano de ESET, una de nuestras empresas aliadas y patrocinantes. La va a estar realizando el profesor José Luis Rangel, quien es profesor de la Universidad Simón Bolívar en las áreas de Ciencias Administrativas y Ciencias Económicas, además es ingeniero electrónico y gerente comercial de ESET Venezuela. Entonces, bueno, le doy el paso, profesor José Luis Rangel. Es un placer que esté acá con nosotros. Bueno, espero que sea de provecho esta ponencia el día de hoy. Ok, hola, buenas tardes para todos. Por favor, confirmen que me escuchan bien. Correcto, profesor, le escuchamos. Genial. Bueno, agradecido con AGUSB de la Universidad Simón Bolívar por esta invitación a este ciclo de conferencias. Tuve la oportunidad de ver todo el listado de temática asociada a ciudades inteligentes y bueno, de verdad que es una excelente iniciativa y esperemos que los participantes puedan disfrutar y aprender un poquito más de todo este tema tan importante que es la ciberseguridad. Voy a compartir pantalla. Y por favor me confirman que están visualizando mi presentación. Sí, profesor, la podemos ver. Genial. Bueno, bienvenidos entonces. Ya como dijeron, José Luis Rangel por acá y estoy trabajando en ESET Venezuela. ESET es una empresa eslovaca con sede en Bratislava y tenemos oficinas regionales en varios lugares del mundo y para Latinoamérica tenemos una oficina regional en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, estamos en Venezuela desde el año 2009, somos distribuidores exclusivos de soluciones de seguridad de ESET. Entonces, bueno, inicio mi presentación. Por favor, indíquenme si ven la transición. Y un poquito lo que vamos a estar trabajando, lo que voy a estar comentando, es una definición o varias definiciones de ciberseguridad, lo que significa un ecosistema de una ciudad cibersegura, los niveles de gestión que deben manejarse en temas de ciberseguridad, ciberataques a ciudades, motivos para poder materializar un ciberataque, también quiénes son los principales actores, protagonistas de estos ciberataques y los principales tipos de ataques y vulnerabilidades que se pueden identificar en una ciudad inteligente, en este caso. También los ataques informáticos que han paralizado ciudades por completo y algunas recomendaciones para proteger a las ciudades de los ciberataques. Bien, todos sabemos que con estos temas de la llegada de la pandemia en 2020 a nivel mundial, los procesos de digitalización a nivel global se aceleraron notablemente y esto trajo como consecuencia cambios, y todos lo sabemos y se habla en estos momentos de una nueva normalidad, de una nueva realidad en la cual muchas empresas tuvieron que reinventarse, muchas personas tuvieron que crear otras formas para tener ingresos, los colegios, liceos, universidades tuvieron que digitalizar contenidos y empezar a trabajar con plataformas virtuales que probablemente nunca antes habían logrado trabajar o habían
accedido a las mismas. Y bueno, esto ha traído como consecuencia múltiples cambios y otras formas de manejar contenidos en todos los ámbitos a nivel mundial. Denme un segundo. Bien. Ahora bien, ¿qué es la ciberseguridad? Entonces, sabemos que las ciudades utilizan cada vez el ciberespacio, ¿ok? Hay muchísimas redes de conectividad, hay múltiples interfaces de comunicación, hay sensores, hay dispositivos conectados, hablamos de realidad virtual, hablamos de realidad aumentada, hablamos de robótica, hablamos de inteligencia artificial, de muchísimas tecnologías que están cambiando rápidamente. Y esto ha traído como consecuencia cambios, obviamente, en la forma en que las empresas hacen sus operaciones y en la forma en que la dinámica de las ciudades va a cambiar. Entonces, hay varias definiciones importantes y una de las que voy a mencionarles es justamente voy para allá, la de la Unión Internacional de Comunicaciones, la UIT, en el año 2018. Ellos proponen varias definiciones. La primera parte de esa definición se refiere a un conjunto de herramientas, lo que son políticas, todos los conceptos asociados a seguridad, todo lo que son las directrices, los métodos de gestión o administración de los riesgos, las acciones, procesos de formación, capacitación, prácticas, las mejores prácticas o prácticas idóneas, todo lo que son los seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de una organización y de los usuarios que están interactuando en un ciberentorno. Estos activos de la organización y de los usuarios son los dispositivos informáticos conectados, el personal, los servicios, las aplicaciones, todos aquellos sistemas de comunicaciones a través del cual manejamos toda la información, comunicaciones multimedia, toda la información que está transmitida y o almacenada en el ciberentorno, tiene que ver con ciberseguridad. Esta ciberseguridad garantiza que uno pueda alcanzar, pueda lograr, pueda hacer que las propiedades de la seguridad de los activos de las organizaciones que hacen vida en una ciudad y de sus usuarios estén protegidos contra riesgos, ¿ok? Que estén allí presentes en ese ciberentorno. También hay otra definición importante que es de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y ellos presentan varias dimensiones de lo que es la seguridad digital. Una de las dimensiones es la tecnología, propiamente dicha, cuando nos centramos justamente en lo que tiene que ver con la operación y el funcionamiento del entorno digital. Siempre se le llama seguridad de la información, ciberseguridad, seguridad informática o seguridad de la red, para los expertos que manejan estas terminologías. Otra de las dimensiones es la aplicación o la parte legal de las leyes, lo que tiene que ver con identificación, definición de ciberdelitos, cibercrímenes, por ejemplo. También hablamos de seguridad nacional, estabilidad internacional. Aquí juegan papel importante las tecnologías de información y comunicación, en lo que tiene que ver con inteligencia, con prevención de conflictos, con guerras, ciberdefensas y otras definiciones. Y también hablamos de dimensiones económicas y sociales. Aquí nos referimos a todo lo que tiene que ver con creación de riqueza, con innovación, con crecimiento, con competitividad, con generación de empleo en todos los sectores económicos en las ciudades. Las libertades individuales, también hablamos de la salud, la parte de educación, hablamos de cultura, participación democrática, ciencia, ocio y otras dimensiones de bienestar que forman parte de este entorno digital que contribuye al progreso de una ciudad y de una nación, obviamente. Bien, ya que me fui hacia atrás, disculpen. Entonces, hablando de ciberseguridad en una ciudad inteligente, entonces nos referimos aquí a la capacidad que tienen las autoridades, los ciudadanos, las empresas que hacen vida en esa ciudad para mitigar o para reducir todos aquellos riesgos o amenazas de carácter cibernético a los que están expuestos cuando realicen sus actividades o cumplan sus funciones en el ciberespacio. Entonces, la ciberseguridad busca protección de activos digitales, insisto en esta definición, y aquí hay que identificar varios elementos. Está la gobernanza, que tiene que ver con las políticas y lineamientos en materia de seguridad informática por parte de las autoridades de esa ciudad, los actores y usuarios, de los diferentes sistemas que hacen vida en esa ciudad, el entorno, propiamente dicho, todo lo que es la colaboración y la articulación con ese entorno en el cual estamos haciendo nuestras actividades, ciudadanos y empresas, aquellas herramientas, instrumentos tecnológicos que utilizamos y que brindan apoyo a la prestación de servicios de aquellas empresas que hacen vida en una ciudad. También hablamos de las metodologías aplicadas, las buenas prácticas o mejores prácticas
para gestionar los riesgos y también para manejar aquellos incidentes que se puedan presentar en materia de seguridad de la información. Y un punto bien importante es la parte de formación y capacitación, ¿ok? En todo momento para todos los habitantes o para todas las personas que hacen vida en una ciudad que quiere ser una ciudad digital, ¿ok? Propiamente dicha. Entonces, en la parte de formación y capacitación es algo que mucha gente ignora, mucha gente o da por sentado, y uno que, en mi caso, soy docente universitario y que también he trabajado con proyectos en otros niveles del sistema educativo en Venezuela. Es importante que desde los primeros años, desde el preescolar, a los chicos se les empiece a dar conceptos que tienen que ver con privacidad y con seguridad de la información, sobre todo con estas nuevas generaciones digitales que ya nacen prácticamente con una tableta, ¿ok? Con un dispositivo inteligente, un celular, por ejemplo, en su entorno, en su hogar y también en el colegio. Entonces, importantísima la parte de formación y capacitación. Ahora podemos hablar, perdón, se me fue la presentación, disculpen. Hablemos entonces de un ecosistema de una ciudad cibersegura. Cuando hablamos de un ecosistema de una ciudad cibersegura, estamos hablando de lo siguiente: la ciudadanía como receptora de aquellos servicios que prestan las empresas que hacen vida en ese entorno de la ciudad, aquellas plataformas y redes de comunicaciones que permiten la entrega adecuada de la información, la infraestructura tecnológica es muy importante, todos aquellos sistemas que dan soporte a esa prestación de servicios digitales que ofrecen esas empresas y aquellas actividades también de las ciudades, municipalidades, alcaldías, gobernaciones y otras entidades que son las que rigen y las que definen las políticas públicas en principio en una ciudad inteligente. También están los dispositivos conectados, las aplicaciones, toda la parte de datos, toda la información que se transmite a través de esas aplicaciones y de esos dispositivos. Hablamos también de un ecosistema urbano en el cual se prestan los servicios públicos y obviamente la capacidad en ciberseguridad para proteger esos activos de las organizaciones, bien sean las empresas o bien sean otro tipo de instituciones que forman parte de ese ecosistema justamente en esa ciudad inteligente. Bien, elementos que debemos proteger, todo. Ejemplo, infraestructura de tecnologías. Aquí hablamos de los routers, hablamos de las redes wireless, hablamos de los dispositivos de conexión de redes. Toda la infraestructura forma parte de esa, o que presta los servicios, brinda los servicios de tecnologías de información en la ciudad. También hablamos de sensores y dispositivos, deben estar protegidos, las cámaras de vigilancia, los teléfonos celulares, los sensores de iluminación, sensores que tienen que ver con la parte ambiental, los sensores que tienen que ver con la parte de movilidad en toda la ciudad. Importantísimo proteger datos y la información, ¿ok? Los datos de seguridad, toda la parte de ciudadanos, los datos de pacientes en caso de que haya un hospital o una clínica que tenga una base de datos, y eso es en la empresa o en la institución. Y también hablamos de la parte de datos que están en universidades, escuelas, colegios, liceos. Todo eso es importante y hay que protegerlo. Y obviamente hay que proteger también los sistemas y los aplicativos, sistemas financieros, sistemas de control, sistemas de gestión y todas aquellas aplicaciones que tengan que ver con salud, con movilidad, con educación, con impuestos propiamente dicho de la ciudad, entre otros. Entonces son algunos de los elementos más importantes que deben estar protegidos en una ciudad inteligente. Hablemos ahora de los niveles de gestión de la ciberseguridad. Cuando hablamos de los niveles de gestión de la seguridad, nos referimos a varios elementos, ¿ok? Elemento estratégico. Esto se refiere a cómo debemos llevar la dirección general, cómo se define la misión, cómo se designan también los recursos, cómo se asumen responsabilidades y cómo se da prioridad a aquellos objetivos que tienen que ver con el tema de ciberseguridad en toda la ciudad. Entonces, para trabajar con estos temas hay que ser estratégico, hay que tener un pensamiento estratégico y hay que definir objetivos, indicadores, metas y así por el estilo. Así como también tener la visión, como lo dice la definición allí en el primer párrafo, de toda la estrategia que voy a asumir como responsable y como garante
de los temas de seguridad de la información en una ciudad en la cual tengo una cantidad de empresas y tengo una cantidad de individuos que hacen vida allí y que trabajan con esa información. También hay un nivel de gestión que es el nivel táctico. Esto se refiere a ejecución de normas. Esto nos permite garantizar que todos los equipos cumplan normas, cumplan estándares, lineamientos, políticas, y esto se realiza o se lleva a cabo a través de definición de planes, definición de programas y de proyectos que estén alineados con las políticas de prioridad en la ciudad inteligente. Otro de los niveles de gestión de la ciberseguridad es el operativo de técnica o técnico. Esto se refiere a definir normas, definir lineamientos estratégicos, definir las políticas, definir estándares de comunicación, definir los recursos que van a ser utilizados y que son importantes y necesarios y vitales para poder llevar a cabo los objetivos, como en todo plan estratégico. Sin un plan estratégico, sin un norte, no hay sentido en que se diseñen políticas. Entonces, todo debe estar totalmente alineado. Aquellos asistentes que trabajen en temas estratégicos, así también como aquellos community managers, por ejemplo, que están en la parte de marketing digital, deben tener una estrategia para poder gestionar las redes de sus clientes. Entonces, de la misma forma, en una ciudad inteligente hay que tener estrategia, hay que tener niveles operativos, ¿ok?, adecuados para poder gestionar los temas de ciberseguridad en dicha ciudad. El nivel de gestión operativo técnico se refiere justamente a la formulación y la ejecución de esas estratégicas, hacen el seguimiento o el follow-up de esos objetivos, y también se lleva a cabo el monitoreo constante o la supervisión de la ejecución de todas esas normas, esos lineamientos, esas políticas y esos estándares que mencioné anteriormente. Bien, hablemos un poquito de ciberataques a ciudades. Bien, entonces hay algunos actores, ¿ok?, que se identifican y que contribuyen a esta parte de la materialización de un ataque a una ciudad. En una ciudad hay vulnerabilidades, hay empresas que están vulnerables, hay ciudadanos que están vulnerables, y siempre van a existir personas, ¿ok?, con una intención en particular, que van a materializar un ciberataque, por ejemplo. ¿Por qué? Hay muchas motivaciones, algunas de ellas son cumplir un reto personal, obtener información empresarial o estatal privilegiada para algún propósito en específico, obtener dinero, extorsionar a alguien, por ejemplo, eso ocurre, o también buscar un objetivo político, un target, o también para obtener, como dije anteriormente, un valor económico a través de la venta de esa información que no estaba protegida, o también para extorsionar a las personas y a las instituciones y a las empresas por no revelar información confidencial que puede estar almacenada en los servidores justamente de una empresa. Entonces, estos motivos no son excluyentes entre sí, por el contrario, ellos pueden coexistir. Podemos hablar, como dice el ejemplo, que alguien cometa una actividad criminal de espionaje, pero con propósitos empresariales o políticos, porque quieren robarse una fórmula o una patente o un modelo de utilidad, algo que está en boga, alguna nueva tecnología, y existen formas de acceder a esa información si la empresa o la institución no tiene mecanismos de protección o no tiene una política de ciberseguridad adecuada que la convierte en una entidad vulnerable. Entonces hay que estar muy pendiente de estos actores. Motivos, ok, esos motivos para materializar un ataque cibernético en una ciudad pueden ser varios. Entre las clasificaciones que están en las redes obtenemos las siguientes. Hay motivos personales, hay motivos empresariales, hay motivos criminales, hay motivos políticos. En cuanto a los motivos personales, en estos casos de estos ciberataques a una ciudad, el atacante simplemente quiere satisfacer un deseo, una necesidad, algún otro tema que esté vinculado con su yo. ¿Ok? Puede ser por temas de superación personal, para cumplir un reto, simplemente por mera curiosidad, por venganza contra alguien o algo, alguna entidad, la satisfacción personal, entre otros. Y estos pueden ser motivos suficientes para cometer un ataque cibernético o un ciberataque. Hay motivos empresariales, ¿ok? La puesta en peligro de la información. Hay también el objetivo de conseguir un secreto corporativo, como dije antes, una fórmula, una receta, una nueva tecnología, un plano que esté por allí, que
que no esté protegido. Por ejemplo, un nuevo desarrollo tecnológico, un nuevo modelo de celular, una nueva tecnología asociada a un dispositivo móvil, algo relacionado con realidad virtual, realidad aumentada, con robótica, cualquier cosa, ¿ok? Que esté en una empresa que no esté protegida es susceptible de ser también víctima de secuestro de información o de robo de información. También de la infraestructura que da soporte a esos servicios y también de los bienes y servicios que se ofrecen, y esto puede convertirse en simples motivos para que se pueda llevar a cabo un ataque informático. Hay motivos criminales también, ¿ok? Esta motivación criminal puede estar enfocada desde dos perspectivas. Por una parte, el daño, una lesión, la puesta en peligro de los bienes jurídicos de una víctima, y por el otro lado, la obtención de un provecho, ¿ok? Para el victimario o para un tercero, un beneficio económico, por ejemplo, o de otra índole. También hay motivos políticos para materializar un ataque cibernético. La motivación criminal, que nos dice aquí en la definición, puede estar asociada a modificar un reglamento, una ley, o derogar una ley o una política pública que no, la cual alguien o alguna entidad no está de acuerdo, para tumbar un sector democrático, para direccionar las tomas de decisiones ciudadanas, entre otras cosas, para manipular básicamente a la población. Entonces puede también haber ataques o motivos, perdón, políticos para materializar un ciberataque. Hay motivos económicos, también se puede buscar una retribución, una compensación económica, un beneficio, una ganancia para el atacante o para un tercero. Y otros, ¿ok? Hay otras motivaciones que complementen las de otros motivos. Puede ser, por ejemplo, una actividad criminal por una venganza que al mismo tiempo tenga un motivo empresarial o un motivo económico, ¿ok? Alguien que está descontento con una organización, quiere tomar venganza y simplemente planifica un ciberataque para obtener información y para obtener algún beneficio económico o de otra índole después de ese ciberataque. Los actores que mencionaba anteriormente. Hay varios actores, hay varias categorías, pero bueno, la más sencilla es la siguiente. Los principales actores pueden ser clasificados en activos y también en pasivos, ¿ok? El actor activo es aquel que realiza el ataque de una manera directa o una manera indirecta. Aquí podemos hablar de cibercriminales, ¿ok? Podemos hablar de ciberespías, podemos hablar de ciberterroristas ya a una mayor escala y también con ciberactivistas. Son parte de estos actores activos que pueden planificar un ataque cibernético. Y los pasivos son justamente las víctimas de ese ataque. ¿Quiénes pueden ser las víctimas? Los ciudadanos, las empresas, organizaciones privadas, también entidades públicas, alcaldías, gobernaciones, ministerios, organizaciones no gubernamentales y toda aquella entidad que haga vida en una ciudad inteligente. Entonces serían los actores pasivos. Cualquiera sea el tipo de actor activo o pasivo, podemos clasificarlos en públicos, privados, nacionales, pueden ser extranjeros, pueden ser individuos, o un grupo de individuos, es decir, la colectividad puede ser una víctima, ¿ok? Literal de un ciberataque o de otra actividad maliciosa en una ciudad. Bien, ahora vamos a entrar un poquito en unas clasificaciones, ¿ok? Voy a hablar de las más importantes. Hay muchísimas clasificaciones, muchísimos tipos de ataques, hay varios tipos de vulnerabilidades, pero voy a enfocarme en aquellos que tienen o se presentan con mayor frecuencia en las ciudades. Cuando uno que trabaja en estas empresas de ciberseguridad, generalmente uno apunta, ¿ok? A buscar clientes y a proteger a aquellos clientes de diferentes tipos de amenazas. Pero cuando hablamos ya de una ciudad como tal, donde hay muchísimas empresas de diferente naturaleza, entonces el enfoque cambia un poquito y hay que estar más pendientes de estos potenciales ataques que puede sufrir la ciudad como tal, sobre todo en estos temas de ciudades inteligentes, donde todo está interconectado. Larry, no sé cómo estamos de tiempo, por favor avísame. Estamos bien. Deberíamos comenzar el break a eso de las 2:45, así que tiene unos 15 minutos para hablar. Ya, excelente. Gracias. Bien, entonces hablemos de algunos tipos de ataques. Bien, uno de los más frecuentes en los últimos tiempos es el famoso ransomware, ¿ok?
viene es un software que secuestra información, así como hay un ransom, es un secuestro físicamente a una víctima para exigir un rescate por esa persona para no hacerle un daño, por ejemplo. Entonces el ransomware es una actividad maliciosa y a través de ella se puede tomar control de dispositivos y se va a cifrar o a encriptar la información. En algunos casos se exfiltra bajo la misma amenaza de publicación, a cambio de control de la información y también para obtener un rescate. O sea, un ransomware es un ataque en el cual un grupo de ciberatacantes logran acceder, logran identificar vulnerabilidades en una empresa, por ejemplo, y de esa forma hay varios vectores de ataque. Y lo que hacen es que logran tener el control, por ejemplo, de un servidor de la empresa en el cual hay accesos múltiples, de toda de personal, obviamente, propio de la empresa y de terceros, cuando hablamos de la cadena de suministro, gente, proveedores vinculados, a esta organización, proveedores de facturas, proveedores de materia prima, lo que sea. Y entonces, una vez que toman el control y empiezan a cifrar esa información, envían un correo electrónico, a la empresa, sobre todo, en principio, a la gente de tecnología de información de la empresa, y la gente de informática, de sistemas, y allí les dice, que hemos tomado el control de tus servidores y que tenemos cifrada toda la información, tenemos acceso a toda tu información y para poder darte la clave de cifrado tienes que pagar un rescate. Normalmente los rescates los piden en bitcoins, 1, 2, 3, 4 bitcoins o más, lo cual es una cantidad de dinero significativa. Hace unos años era más fuerte esa cifra en dólares o en euros por el valor que tenía el bitcoin en aquellos momentos. Y la persona simplemente pide ese rescate y te da una dirección de una billetera para que tú hagas el pago de esa cantidad. Es un tema bien particular esto del manejo del ransomware porque la gente dice, ¿pago o no pago por el rescate? En muchos casos las empresas pagan por ese rescate, pagan lo que está pidiendo el ciberatacante y eso no te garantiza que te van a dar la clave de descifrado de todos los servidores que fueron interceptados, o que fueron cifrados o encriptados. Lo que se recomienda en muchos casos es no pagar por eso porque no hay garantía de que te den todas las claves. Hemos tenido casos aquí en Venezuela de empresas que han sido víctimas de ataques de ransomware, han pagado, por ejemplo, el primer Bitcoin y te dan la clave de cifrado de 1 o 2 servidores máximo. Cuando vuelves a pagar, porque ya el atacante obviamente sabe que tienes dinero para pagar por esa información y que esa información tiene un valor súper importante para esta institución o empresa, entonces te vuelven a pedir rescate, probablemente vas a pagar el otro Bitcoin si la empresa tiene los suficientes fondos para hacer ese pago, esa erogación de dinero, y en esos casos el ciberatacante simplemente desaparece y pierdes toda la información. Entonces está científicamente comprobado que en el 95% de los casos, aquellas empresas que pagan por obtener supuestamente las claves de cifrado de aquellos servidores que fueron encriptados, no lo van a obtener. Entonces pasa muchísimo. ¿Por qué lo sabemos? Nosotros tenemos aquí un kit informativo que se llama un kit anti-ransomware. Fue desarrollado a nivel mundial y se implementa en todos los países, donde se le haga a la gente estrategias, recomendaciones de qué hacer y qué no hacer en caso de ser víctimas de un ataque de ransomware. Entonces, se recomienda no pagar. Los ciberatacantes, al igual que la tecnología, evolucionan en sus estrategias, Y el ransomware en estos momentos, señores, se ha convertido también, se ha modernizado y se ha convertido en un modelo de negocios. ¿A qué me refiero? Que hay empresas que diseñan ataques y reclutan gente para, pagas una membresía, por ejemplo, y te van a dar técnicas, te van a dar estrategias, te van a dar bases de datos de empresas que puedes atacar y si ese ciberataque se materializa y se logras hacer el daño, si logras cifrar la información de esa empresa, entonces y si el cliente paga por recuperar la información, vas a recibir un porcentaje, una ganancia de ese monto que pagó el ciberatacante a la empresa, que organizó, que gestionó esta actividad de ransomware. Entonces, pasa muchísimo y ahorita se llama, así como hay software as a service, hay también el modelo de negocios de ransomware as a service.
a nivel mundial y es un negocio lucrativo. Esto ha traído como consecuencia también que se hayan modificado los modelos de protección en la parte de seguros y se han creado también ciberseguros. Entonces, algunas empresas que te aseguran contra ransomware. Entonces, hay un dilema ético allí. Esta empresa aseguradora es cómplice de una empresa que hace ciberataques, que planifica ciberataques. Ok, entonces es un tema que está en constante discusión, pero sí se está presentando a nivel mundial, ¿ok? En todas partes se está presentando el ransomware as a service como un nuevo modelo de negocios. Otro de los tipos de amenazas y ataques es la ingeniería social. La ingeniería social se refiere simplemente a ese conjunto de técnicas que están orientadas a manipular psicológicamente a un usuario para que haga lo que tú quieras que haga, ¿ok? Para que tomen una decisión comprometedora, por ejemplo, mediante la revelación de una información personal, una fotografía, ¿ok? Que puedes haber compartido en un lugar no adecuado, con ropa no adecuada, por ejemplo, y te pueden extorsionar. O también te manipulan para que vayas a navegar en páginas maliciosas y eso permite tomar el control de los dispositivos. Hoy en día la gente, muchas personas hacen clic en cualquier enlace que reciben, sea por correo electrónico, sea por WhatsApp, sea por otra fuente, por un SMS, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque confían en la otra persona. Si viene de un amigo mío, de un hermano, de un familiar, de una persona muy cercana a mí, entonces confío en esa persona y bueno, voy a hacer clic en ese enlace que me compartieron. Entonces, eso se refiere a lo que es el tema de ingeniería social. Y la ingeniería social se utiliza muchísimo en el tema de algunos ciberataques. Tenemos también los ataques que se denominan de denegación distribuida de servicios o un DDoS, que significa un Distributed Denial of Service, por sus siglas en inglés. Y esto son ataques que se llevan a cabo a través de un servidor o una red, ¿ok? Al mismo tiempo, desde muchos equipos diferentes con unas redes que se llaman redes zombies, para que este deje de funcionar. Lo saturan de información y al no poder soportar tantas peticiones, simplemente ya tienes una denegación de acceso a ese servidor y a sus servicios que está prestando u ofreciendo para la empresa. Entonces, otro ataque también muy común a nivel mundial. Hay también las redes trampa o lo que son las falsas Wi-Fi. Tú allí creas simplemente una red Wi-Fi idéntica a otra red legítima y segura con un nombre igual o muy similar, probablemente o cambia ligeramente un carácter dependiendo del tipo, del alfabeto que utilicen y es igualita al original y de esa forma quieren robar o quieren sí, acceder a los datos de las personas que están conectadas a esa red Wi-Fi. Por eso tengan, recomendación, muchísimo cuidado. Uno aquí en Venezuela está acostumbrado a tratar de buscar siempre donde hay una red Wi-Fi y con estos temas de que hay una red Wi-Fi gratuita, uno no sabe quién está detrás de esa red. Estés en un centro comercial, estés en una clínica, estés en una empresa, estés en una universidad, tienes que estar muy pendiente y por eso algunas veces estas instituciones crean múltiples factores de autenticación y de protección para que la gente esté totalmente segura que va a acceder a un lugar público, pero un lugar protegido de alguna forma, ¿ok? Con un software anti-malware, por ejemplo. Entonces, pendientes, si ustedes ven una red Wi-Fi por allí, pendientes, no saben quién está allí, no saben dónde van a hacer clic en una de esas fases supuestas de autenticación y probablemente la gente, el atacante, esté allí pendiente y van a robar tus datos. ¿Y qué pueden hacer con esos datos? Muchísimas cosas, ¿ok? ¿Qué pueden hacer con tu información personal, con tus fotos, con tus datos de tarjetas de crédito, con tus datos de cuentas bancarias, etcétera? Ya ustedes saben a qué me refiero. Otro de las amenazas que están presentes es el tema del phishing, ¿ok? El phishing también equivale a estos términos de pescar, ¿ok? Un incauto. Simplemente se refiere al envío de mensajes mediante una identidad que parece ser legítima. Es cuando recibimos un mensaje, por ejemplo, de nuestro banco, el banco ABC, y es una interfaz gráfica similar a la que tú estás acostumbrado a utilizar y te dicen es necesaria una actualización de datos, haga clic aquí. Haces clic en ese enlace, generalmente por correo electrónico,
Y como la página se parece y el logo es el mismo y tiene los mismos colores y tiene el mismo diseño, entonces tú simplemente vas a colocar, y hay gente que cae, gente incauta, o confía en eso porque es su banco de toda la vida, y simplemente coloca los datos, colocan una clave, por ejemplo, te lleva a otro portal que te pide más datos, y allí ya van a captar toda tu información y allí van a robarte todos los accesos a tu banco original, ¿ok? A las cuentas bancarias de tu banco formal y real. Entonces, pendiente, señores, en dónde hacen clic, ¿ok? Cuando alguien les envía un mensaje. Hay técnicas, ¿ok? Para identificar, o para poder saber que la página es falsa. Una de las más sencillas es chequear bien, cosa que uno casi nunca hace, es chequear la dirección web o el URL o el Uniform Resource Locator, la dirección web que estás colocando en tu navegador, sea el navegador que sea, y probablemente haya un carácter distinto, haya una letra diferente, haya una letra que parece una A, pero no es una A, y bueno, y allí donde está el engaño. Entonces hay que ser muy capcioso, hay que ser cauteloso al momento de hacer clic en un enlace que le llegue a través de una página que parezca ser la de su entidad de confianza, su banco original, una clínica, la misma universidad, por ejemplo, en la que usted estudia. Entonces, bueno, pendiente con esos temas porque el phishing está también muy de moda desde hace mucho tiempo a nivel mundial. Bien, otros tipos de amenazas de ataques está el mail spoofing o lo que es la suplantación de origen de un correo electrónico. En este tipo de ataque se utiliza el correo, la dirección de correo de una persona o una entidad de confianza de manera de conseguir información personal que está transmitida bajo engaño, y aquí también actúa lo que es la ingeniería social. Entonces, esto es simplemente el mail spoofing, es la suplantación, ¿ok?, de origen de un email, de una dirección de correo electrónico. También están los zombies, los botnets, ¿okay?, que simplemente es un conjunto de dispositivos infectados y controlados por ciberdelincuentes, y bueno, simplemente basan a una red por cualquier mecanismo, y bueno, ya allí logran su objetivo, que es multiplicarse, causar daños y lograr robar información, suplantar identidad, luego utilizarla para extorsión y otros fines maliciosos. Larny, ¿estamos bien? Sí, le quedan Ok. 3 minutos técnicamente. No sé Ok. si quiere parar acá el bloque o continúa Sí, un ratito. no, si quieres paramos aquí entonces y continúo con estos otros ataques y luego avanzo con el resto de la presentación para no perder el hilo. Ok, perfecto. Buenísimo. Ok, chévere. Bueno, aprovechando estos minuticos que nos quedan, que ya nos quedan unos 3 minutos para irnos de break, les recuerdo un poco con lo que va a ser el proceso de Smart Caracas Initiative de la segunda fase, que es el evento como tal. Les recuerdo las fechas un poco, que es del 22 al 25 de septiembre, ¿ok? Y la preselección de las ideas, la postulación de las ideas comienza el 18, es justamente cuando acaba el ciclo de conferencias. Luego vamos a tener una preselección de 25 ideas y posteriormente la selección de las 5 ideas, para que son 25 participantes los que se van a escoger, 5 grupos de personas que van a estar trabajando allí desarrollando esas 5 ideas para, bueno, participar en el día final. ¿Ok? Entonces, bueno, el día final es el 25 de septiembre, ya están atentos con las fechas. De todas maneras, como les recuerdo siempre, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que la van a tener aquí en la pantalla. Exacto, es @AGUSB en todas nuestras redes sociales. Entonces pueden seguirnos allí y ahí vamos a estar enviando toda la información. Entonces, bueno, ya podemos entonces irnos de break y regresamos a las 3 de la tarde. Entonces estén pendientes, pueden tomarse un cafecito, agüita y nos vemos en breve. Gracias, profe. Bien, ahora sí. Ok, ahora sí. Excelente. Entonces, bueno, comenzamos el segundo bloque de la ponencia de ciberseguridad y ciudades inteligentes dictada por el profesor José Luis Rangel de la mano de ESET Venezuela. Adelante, profesor. Ok, gracias, Larny. Bueno, espero que hayan disfrutado su break y voy a compartir pantalla nuevamente. Por favor, verifiquen que están visualizándola. Sí, la podemos ver. Buenísimo. Entonces, bueno, estábamos hablando en el segmento anterior sobre los tipos de amenazas y ataques, y el último que había discutido era el de zombies o botnets, ¿ok? Otro tipo de ataque es el de inyección SQL, que tiene que ver con este tema del Structured Query Language, cuando se habla de acceso a bases de datos, y es un ataque justamente a un servicio web basado en SQL,
y compromete justamente esas bases de datos mediante líneas de códigos maliciosos y aprovechando vulnerabilidades en la programación. Y de esa forma el ciberatacante logra su objetivo, que es dañar, ¿ok?, datos que están justamente siendo compartidos por muchísimas personas en organizaciones, entidades públicas o privadas y de otra naturaleza. Otro de los ataques más comunes es el famoso spam o el correo no deseado. Esto simplemente se refiere al envío de muchísimas o de grandes cantidades de mensajes o de mensajes publicitarios no deseados a través de Internet sin que uno los haya solicitado. Entonces, algunos correos que usamos normalmente, como el Gmail, el Yahoo o de otro tipo, tienen generalmente una carpetita de spam donde van cayendo todos esos correos o uno los clasifica. Si llega algo, tú le dices, pasa a la carpeta de spam y ya el sistema sabe esto. Cuando uno trabaja con Outlook u otro tipo de plataformas de correo electrónico ya a nivel corporativo, por ejemplo, entonces se recomienda que las empresas tengan un software anti-malware que tenga un control de spam. Y uno va clasificando, va generando unas listas, va clasificando y esos correos van a ir direccionados a esa bandeja sin que te llenen tu bandeja de entrada formal a nivel corporativo. Pero bueno, cada vez es más y más y más la cantidad de spam que uno recibe de publicidades, sobre todo no deseadas, en nuestras plataformas de correo electrónico, corporativos o también los personales. El troyano es un virus, es un tipo de virus, ¿okay?, un tipo de malware que controla un equipo, puede robar datos, puede introducir otro tipo de software malicioso en el equipo y también puede permitir que se propague a otros dispositivos si estamos conectados en una red corporativa, en una ciudad, por ejemplo, en una empresa o una alcaldía, por ejemplo, que tiene muchas oficinas, muchas dependencias geográficamente distribuidas en toda la ciudad. Entonces, bueno, si cae un troyano, vamos a comprometer toda la red, sobre todo si la entidad no ha invertido en un software anti-malware que pueda detectar y mitigar y poner en cuarentena esos tipos o ese tipo de ataques. Los anuncios maliciosos también es el adware, así se conoce. También está el spyware por allí. Estos anuncios maliciosos buscan recopilar información de la actividad del usuario, ¿ok? Se va alimentando la actividad, qué lugares visitas, dónde haces clic, dónde no haces clic. Y de este modo, ellos van a mostrar anuncios dirigidos. La instalación de un anuncio malicioso puede o se refleja normalmente en que el equipo se pone muy lento, funciona de manera no adecuada y simplemente la gente dice, oye, el equipo está como lento, está pesado, no he instalado nada adicional y simplemente que estás recibiendo anuncios maliciosos por allí, ¿ok? Bien sea cuando accedes a un sitio web, cuando te suscribes a una página de música o streaming o lo que sea y también a través de tus propias bandejas de correo electrónico. Entonces, estos son algunos tipos de ataques. Voy para atrás, ya va. Denme un segundo que esto se me adelanta. Ok. El otro con el que quiero concluir esta clasificación, hay muchos más, repito, pero me enfoqué en los más importantes, los más comunes en ciudades, es el de hombre en el medio, el man in the middle, el ataque intermediario. Aquí simplemente un intermediario malicioso se va a posicionar entre dos equipos que están interconectados, intercepta la comunicación, ¿okay?, el protocolo de comunicación, y de este modo permite leer o permite manipular datos, credenciales o transferencias que se están intercambiando en ese proceso, en ese protocolo de comunicación. Y todo esto, bueno, tiene que ver con malware. Malware viene de software malicioso, malicious software en inglés. Bien. Denme un segundito. Ok. Bueno, hablamos de ataques cibernéticos, hablamos de actores que pueden causar esos ataques, pero estos ataques se dan porque hay vulnerabilidades. Esto significa que hay fallas en el software, hay fallas en el hardware, hay fallas en las redes, fallas en la infraestructura tecnológica de la empresa, de la entidad. Y bueno, hay fallas en la interacción entre los activos o la gobernanza, las políticas que se están dando en esa empresa, si es que existen. Y por supuesto, el factor humano es una de las principales debilidades de las cuales se aprovechan estos cibercriminales para poder lograr sus objetivos. Entonces, generalmente cuando hay un ataque en una empresa es porque alguien hizo clic o alguien descargó algo
sin tener noción o sin tener la más mínima idea de que podría ser algo malicioso, y ese, una vez que lo abren, lo ejecutan, eso se va a propagar a través de toda la red si no tienen un software anti-malware instalado en la infraestructura tecnológica. Tuvimos un caso aquí en la empresa de una entidad, un bufete de abogados muy reconocido, en los temas de propiedad intelectual, y una persona hizo clic en un documento que le llegó por correo electrónico y bueno, tenía una protección muy básica, creo que un software, en ese momento tenía un software gratuito, anti-malware, y entró un ransomware y le cifró casi todos los servidores en la entidad, no solo aquí en Venezuela, sino en las sucursales que tenían en algunas islas del Caribe. Y perdieron, creo que el 92% de toda la data. Estamos hablando de patentes, estamos hablando de modelos de utilidad, slogans, estamos hablando de logotipos y otro tipo de información, derechos de autor, por ejemplo, que esta gente tenía de los clientes a los cuales les brindan los servicios legales. Entonces, por una persona hacer clic en un archivo o en un correo electrónico, en un adjunto, simplemente se propagó un ransomware y bueno, y perdieron toda la data. Así que bueno, pasa muchísimo, y el factor humano, repito, es una de las cosas de la cual se aprovecha el ciberatacante para cometer su fechoría. Entonces, el ciberatacante va a estar muy pendiente de las vulnerabilidades. En el set hay una premisa que manejamos desde hace un tiempo que se llama cero confianza o zero trust. Es decir, no confiar en nada, en nadie, en tu entorno, ni en la parte interna de la organización, ni en la parte externa. Un ataque puede venir, señores, por un pendrive, por alguien que todavía utiliza DVD o CD en las máquinas, o simplemente por un correo electrónico. Entonces, pendiente de la información que reciben, filtren, aprendan a ser capciosos, aprendan a tener esa desconfianza, ¿ok?, de los diferentes actores que están en su entorno. Y bueno, de esa forma podemos mitigar un poquito esos riesgos de ser víctimas de un ciberataque. Estas vulnerabilidades pueden tener su origen en las organizaciones, ¿ok?, estas fallas, estos ataques, o fuera de ellas, repito, a través también de la cadena de suministro. Ocurre mucho que a veces un ciberatacante tiene como objetivo una empresa en particular, pero él no va a atacar a la empresa como tal porque sabe, por ejemplo, que la empresa tiene un software anti-malware instalado, un antivirus, por ejemplo, y se va entonces a lo que es la cadena de suministro, la supply chain. Entonces se va, por ejemplo, el proveedor de facturas de esa organización o de otro tipo de bienes o servicios, identifica que este tercero, esta gente que es parte de la cadena de suministro de la empresa principal, tiene una vulnerabilidad y logra infiltrar, logra colocar el software malicioso en esta empresa tercera, y cuando esta empresa hace un envío de una factura u otro tipo de documentación a la empresa matriz, entonces es allí donde se va a materializar el ataque y toma el atacante el control de la organización principal, que era su objetivo en una primera instancia. Entonces, esto también ocurre y se están viendo mucho ataque a través de lo que es la cadena de suministro. Sigo por acá. Denme un segundito. Ok. ¿Cuáles son los orígenes de estas principales vulnerabilidades? Bueno, entre algunos que hemos identificado está la ausencia o la carencia de una estrategia de la que mencionaba, que hablaba anteriormente, de ciberseguridad a nivel general en la organización. Hay falta de políticas, de normas, lineamientos en cuanto a los temas de ciberseguridad, y esto ocurre en la mayoría de las instituciones. Hay una falta de integración completa en lo que es la cadena de suministro, es decir, aquellos proveedores de bienes y servicios de la organización principal o de externos, terceros, que van a estar relacionados con la ciudad en este proceso de ciberseguridad. Entonces, el ataque generalmente no viene dirigido a ti, sino a través de un proveedor o una persona asociada a tu actividad comercial o de otra índole en tu organización, sea pública o sea privada. Generalmente no hay una política de protección de datos en la ciudad o en las organizaciones. Hay una inadecuada gestión, ¿ok?, de las vulnerabilidades, de la parte de riesgos. No hay análisis de la parte de riesgos a todo nivel y de aquellos incidentes que puedan convertirse o materializarse en un ciberataque. Las empresas a veces ven
las actualizaciones de software y de hardware como un gasto y no lo ven como una inversión. A estas alturas del siglo todavía hay empresas que trabajan con Windows 7, hay empresas que trabajan con Windows XP porque tienen algún software ahí desarrollado que le permite facturar o que le permite hacer algún otro tipo de transacción financiera o de otra índole en la empresa y no quieren salir de él porque no quieren invertir en un nuevo desarrollo, porque lo ven como un gasto. ¿Qué ocurre? Ya hay, así como Windows ha dejado de prestar soporte a muchas versiones ya de Windows viejitas, entonces, bueno, algunas casas anti-malware van adecuadas con eso. Si no hay protección de Windows, oye, ¿qué sentido tiene que yo esté actualizando un sistema operativo tan viejo en la parte de protección? Entonces, las empresas no quieren mirar, no quieren invertir en eso y eso es un origen o es una vulnerabilidad que va a identificar el ciberatacante, ¿ok? Porque va a conocer tu infraestructura tecnológica. También hay fallas en el software, fallas en el hardware que está instalado. Hay falta de capacitación, falta de formación, de sensibilización del personal y de las personas relacionadas con la empresa que hace vida en esa ciudad inteligente. A veces no hay recursos, el presupuesto está mal configurado, mal diseñado y no invierten, no ven a la ciberseguridad como una prioridad. Y cuando les ocurre un ciberataque y cuando hay pérdidas sustanciales en información o en la parte de procesos de producción, manufactura, en una empresa, en una entidad, entonces es allí cuando se dan cuenta de lo importante que era invertir en seguridad porque perdieron más dinero en la pérdida de tiempo, pérdida de recursos y la pérdida de producción que el haber invertido en un software para manejar la parte de seguridad informática. También hay ausencia de capacidades, ha migrado mucho talento en organizaciones. En el caso venezolano, por ejemplo, hay ausencia de herramientas, hay ausencia, no quieren invertir en nuevas tecnologías, como mencioné anteriormente, y eso también es una parte, es una falla, ¿ok? Y que puede generar una vulnerabilidad y que el ciberatacante también va a identificar. Errónea aplicación de controles técnicos. Aquí esto tiene que ver con la toma de decisiones. Hay gente que no entiende el entorno digital cambiante, que hay que actualizar cosas, hay que actualizar los servidores, hay que actualizar el software, hay que actualizar hardware, hay que invertir en tecnología, porque eso no va a ser un gasto, repito, es una inversión, como el nombre lo indica. Entonces, esto ocurre muchísimo y aquí el origen de las vulnerabilidades y de los ciberataques en grandes ciudades. ¿Qué consecuencias podría tener estos ciberataques, ¿ok? En una ciudad, ¿okay? ¿A qué podemos enfrentarnos? Wow, son muchas cosas, entre ellos la interrupción de servicios críticos en una ciudad. Imagínense una ciudad que sea desprovista de la parte de energía, la parte de agua, la parte de movilidad, la parte de infraestructura de salud, lo que es el control de tráfico de aquellas ciudades que tienen bien diseñado todo este sistema de movilización de vehículos automotores en todo el entorno. Entonces, eso traería consecuencias muy graves. Esto también influye o crea, o da como consecuencia una reducción en lo que es el nivel de productividad de todos los trabajadores que hacen vida en esa ciudad. Podría también materializarse estos ciberataques como una suspensión, ¿okay? Un corte fuerte en la recaudación de impuestos municipales, por ejemplo, y posibilidad de prestar servicios adecuados a los ciudadanos, por ejemplo, realización de trámites o el despacho de autorizaciones, entre otros. También podría haber un daño a la reputación de la administración municipal y que generar desconfianza en las personas, los usuarios de los servicios de esas administraciones, alcaldías y gobernaciones. Habría también violación de leyes de privacidad, de confidencialidad de datos, lo cual puede generar investigaciones y sanciones. En la Comunidad Europea hay unas leyes nuevas en la parte de protección de datos, se están ya poniendo en práctica, se han alineado casi todos los países y bueno, hay que respetar esos lineamientos, ¿ok? En este caso, en Europa. Hay pérdida de inversiones que se ha realizado para la prestación de servicios. Esto también, los ciberataques traen como consecuencia una inestabilidad política, una inestabilidad económica, una inestabilidad social. Y se materializa mucho, ¿ok? Se percibe muchísimo cuando hay un ciberataque en una gran ciudad. También se ve afectada la integridad, la disponibilidad, la confidencialidad y la autenticidad de la data. Si hay un ciberataque, esas son las características de una buena información. Entonces, si eso se ve alterado, entonces ya ahí puede haber consecuencias muy negativas cuando esto se ve violentado. Entonces, son múltiples las consecuencias que traen los ataques cibernéticos o los ciberataques.
Voy a presentarles a continuación algunos ataques informáticos importantes que han paralizado a grandes ciudades. Denme un segundito. Bien. Primer caso. 2007, un ciberataque a Estonia ocurrió en el mes de abril. Esto sirvió como que de reflexión para que los directivos, ¿okay?, de la ciudad pudieran empezar a tomar en serio estos temas de ciberseguridad. Hubo un caso, se retiró una estatua de un lugar importante y esto produjo una saturación de servidores, es lo que se conoce como un ataque de negación de servicios que mencioné anteriormente, los tipos de ciberataques. Esto bloqueó la red de internet de todo el país y impidió el acceso a servidores, a bancos, a periódicos y a gran cantidad de servicios electrónicos del gobierno de Estonia. Para este ataque se utilizaron más de 1 millón de computadoras y por haber accedido a un correo o a una página descargaron un software malicioso, ¿ok? Un malware, como mencioné anteriormente, que las convirtió en zombies, donde se propagó constantemente información que bloqueó los accesos a servidores y se paralizaron los servicios más importantes. Al final lograron colapsar todas las plataformas. Un ataque bastante mencionado en ese año. En los últimos años, también los sistemas de seguridad, los sistemas policiales de las ciudades han sido afectados, los sistemas de transporte. En el año 2021, ciberatacantes lograron extraer más de 250 gigabytes de información de un departamento de policía en el Washington, D.C., en los Estados Unidos. Como prueba de ello, decías, hubo un ciberataque, pero ¿qué pasó? Entonces, bueno, difundieron parte de la información que habían extraído, lograron extorsionar a las autoridades, reclamaron dinero y amenazaron con contactar bandas para purgar a los confidentes de la policía, a los testigos de los casos principales, por ejemplo, en crímenes, etc. Y el protagonista de este ataque fue nada más y nada menos que un ransomware, que cifraron información y lograron apoderarse de más de 250 gigabytes de datos en el año 2021. O sea, hace apenas un año y piquito de este ciberataque. Fíjense, también ha habido ataques a los sistemas de salud, ¿ok? Cuando hablamos de infraestructuras críticas en los países, el tema de salud es uno de esos pilares importantes y es muy costoso cuando ocurre un ataque a un sistema de salud. Entonces, en el año 2020 se materializó un ciberataque a un hospital en Madrid, España. Dañó varios de los sistemas de computación, daños digitales se llama esto. Esta línea de ataque había sido trazada algunos años atrás y que justamente se remontaba al año 2017 cuando una red hospitalaria en el Reino Unido sufrió un ataque de ransomware que afectó a hospitales, a centros de salud y a los pacientes, entre otros. Se vio afectada la red de ambulancias, el personal médico no pudo acceder a las historias que estaban colocadas online en los servidores de la institución y se puso en peligro, obviamente, la vida de los ciudadanos y la vida de los pacientes. Se tuvieron que anular muchísimas citas de pacientes, operaciones tuvieron que ser suspendidas, se reubicaron a aquellos pacientes con mayor caso de gravedad en el tema de salud y esto se estima que tuvo un costo aproximado de 130 millones de dólares. Imagínense todo lo que significa que un ransomware haya logrado hacer que se haya perdido tanto dinero por un ciberataque, ¿ok? Simplemente para causar daño al sistema de salud. En Atlanta también se dio un caso importante. En marzo de 2018, los atacantes lograron romper contraseñas, infiltrarse allí por la fuerza, ataque de fuerza bruta, se llama esto. En esa oportunidad, el gobierno local de esa importante ciudad no quiso invertir en temas de ciberseguridad, entonces bueno, ahí vieron las consecuencias. Estos ataques afectaron durante muchas semanas a los servicios más importantes de la ciudad, incluyendo estacionamientos, incluyendo la parte de servicios judiciales, cortes penales, cortes civiles. En materia jurídica, los funcionarios de la ciudad tuvieron que verse obligados a completar formularios a mano, ya no podían hacerlo en digital. Antes del ataque, el gobierno de esta ciudad había sido criticado por la falta de presupuesto para los temas de ciberseguridad y el hecho de no invertir, lo veían como gasto, no como una inversión. A tiempo tuvo un enorme costo político y un costo económico elevadísimo a posteriori.
Esta situación trajo como consecuencia que mucha gente renunció, docenas de funcionarios de todo el gabinete en la ciudad, y Atlanta, para lograr recuperarse, tuvo que invertir más de 2.7 millones de dólares en estos temas de ciberseguridad y protección de la infraestructura tecnológica. También se habla de, en el año 2019, perdón, un secuestro de la ciudad de Baltimore, en Maryland, Estados Unidos. En el mes de mayo de ese año, otro ransomware bloqueó muchísimas computadoras, las cifró, los sistemas, correos electrónicos y otros dispositivos en la alcaldía de esa ciudad. Se le solicitó al gobierno en ese momento, estamos hablando de mayo de 2019, que pagara 13 bitcoins. Para ese momento, esos 13 bitcoins representaban unos 76.300 dólares. El alcalde dijo que no, se negó a pagar, y la decisión de este alcalde generó un costo de 18.2 millones de dólares. La ciudad no funcionó con normalidad por varias semanas y tuvieron que invertir mucho recurso humano y mucho recurso tecnológico y mucho tiempo en recuperar la data que había sido cifrada o había sido encriptada. ¿Qué ocurre en estos casos? Que en algunos de estos ataques que he mencionado de ransomware, la gente o las empresas e instituciones no tienen un respaldo adecuado de la información, no tienen una política de ciberseguridad y simplemente no invierten tampoco en hacer un backup en la nube, en hacer un backup en otro tipo de dispositivos que no sea el servidor, que puede ser susceptible de ataque. Y bueno, lograr recuperar la data es casi imposible. Si la empresa tiene una política de ciberseguridad y tiene una política de respaldo adecuado de información y de restauración de esa información, estas cosas no ocurrirían, porque si usted es víctima de un ataque, simplemente vuelve a instalar su data y compra un software anti-malware para proteger. Pero si no tienes un sistema de respaldo adecuado y no haces prácticas, no implementas políticas de recuperación de información, así como las simulaciones de terremoto, bueno, uno debe hacer simulaciones también de estos tipos de ataques, ¿ok? Hay servicios especiales que ofrecen algunas instituciones para simular ataques y para ver cuáles son tus vulnerabilidades. Y si no inviertes en esto, no haces esos ejercicios o esas buenas prácticas, entonces eres susceptible y no vas a poder nunca recuperar la información de manera adecuada, o recuperas información muy vieja, ¿ok? Que tenías almacenada en algunos de tus servidores que fueron cifrados. Aquí hay otro caso en Colombia, donde la alcaldía de Santa Fe de Antioquia, la información fue secuestrada, esos datos fueron secuestrados y se utilizaron para extorsionar a los directivos de esas alcaldías, de esa alcaldía. Como consecuencia, los usuarios o los ciudadanos no pudieron realizar sus trámites virtuales y se dispuso, bueno, que congelar todas las cuentas municipales por este tipo de ataque. También en marzo del año 2021, el Servicio Público, el SEPE de España, el empleo estatal, pues esto fue víctima también de un ransomware, el ransomware Ryuk. En ese momento se identificó de esa forma y esto retrasó y causó graves problemas durante más de 3 semanas en todo lo que tenía que ver con pagos de subsidios para estos fondos de desempleo. Aquí se resaltó el hecho de que los sistemas informáticos no estaban totalmente actualizados, lo que hablaba antes, hace unos minutos, de actualizar software, actualizar hardware, por ejemplo, en este caso era el software, y esto facilitó el ataque porque había una vulnerabilidad, había unas brechas allí importantes en materia de ciberseguridad y los atacantes se dieron cuenta y se aprovecharon de esa brecha para poder cometer su fechoría y lograr sus objetivos. En mayo del año 2021, el gobierno de Estados Unidos decretó estado de emergencia también por un ataque de ransomware a un sistema de la Colonial Pipeline, que es una de las mayores y más importantes redes de oleoducto de transporte de crudo del país. Este ataque logró desconectar toda la infraestructura tecnológica del oleoducto, que se extiende por más de 5.500 millas entre Texas y New Jersey. Y esto representa nada más y nada menos que el 45% de todo el diésel, de toda la gasolina, de todo tipo de combustible que consumen los aviones en la costa este del país. Y esto fue un secuestro como ransomware, ¿ok? Uno de los objetivos era solicitar dinero a cambio de devolver las llaves de cifrado, es encriptar la información que había sido cifrada de esta empresa Colonial Pipeline allá en los Estados Unidos. En el año 2021, en el mes de junio, la universidad, que se ataque al sistema educativo, parte también de la infraestructura crítica de un país,
la Universidad del Bosque de la Ciudad de Bogotá comunicó a la comunidad académica que habían sido víctimas de un ciberataque, por lo cual algunos de los sistemas de la universidad quedaron totalmente comprometidos. Aparentemente el ataque tuvo lugar a través de un DDoS, un acceso a servicios, una denegación de servicios distribuidos, y esto trajo como resultado el bloqueo de todas las actividades académicas y las actividades administrativas en el campus de la Universidad del Bosque, allá en Bogotá. Luego de estos temas de pandemia, o durante la pandemia y después de la pandemia, han comenzado muchísimos ataques, muchísimas formas de ciberataques. La ingeniería social ha sido parte fundamental de estos ataques, sobre todo en los temas que tienen que ver con tratamiento de pacientes, en la parte de vacunación, la parte de antibióticos, la parte de oxígeno, y muchas otras cosas adicionales que causaron muchísimo daño a nivel mundial. Entonces, esa ingeniería social, la extrema necesidad de suministros vitales y de información relacionada con el COVID empezaron a utilizarse en campañas fraudulentas como señuelos para poder obtener datos, para estafar a la gente y para hacer phishing, para suplantar páginas web de algunas entidades importantes de salud o gente que tenía información, empresas, información sobre prestación de servicios para pacientes y para médicos que estaban tratando pacientes con COVID-19. Y bueno, de esta forma lograron secuestrar computadoras a través de malware, a través de archivos adjuntos maliciosos y también suplantación de identidad. Hubo muchísimos ataques de ransomware y también de denegación de servicios distribuidos contra hospitales, contra centros médicos que estaban saturados de pacientes. Entonces el cibercriminal no tiene contemplación y logró atacar al sistema de salud, y Venezuela no fue la excepción en estos temas. Hubo muchísimas estafas con estos temas de bombonas de oxígeno, con estos temas de tratamientos médicos, suplantación de laboratorios, de pruebas falsas de COVID. La gente pagaba o hacer diagnósticos fraudulentos, y muchos ciberatacantes simularon páginas web o enviaban correos fraudulentos donde supuestamente ofrecían ayuda, o donde enviaban también correos bombonas de oxígeno a gente que lo necesitaba, especialmente en el año 2020-2021, y era un engaño, simplemente era una estafa. Recopilaban el dinero, te daban una cuenta corriente y tú simplemente hacías la transferencia del dinero y jamás iba a recibir obviamente ni la bombona ni los medicamentos para el tratamiento de ese paciente. Entonces pasó muchísimo y doy fe de ello, soy hermano de médico, y bueno, varios de sus amigos fueron víctimas de este tipo de estafas, cibernéticas el año pasado. Bien, en los últimos tiempos también se ha dado mucho ransomware a nivel de ataques a nivel de gobierno. Lo que es Costa Rica y lo que es Perú han sido muy afectados. En Costa Rica hubo unos daños muy grandes a la infraestructura tecnológica. Se paralizaron muchísimas industrias con este ransomware llamado Conti, y también este grupo de ciberatacantes logró afectar también a organismos gubernamentales en Perú. Entonces, dijeron los atacantes que habían robado información sensible y estaban pidiendo dinero a cambio de no divulgar esa información, secretos de Estado, información confidencial de muchos políticos de esas naciones, y bueno, los daños han sido incalculables. Entonces, pasa muchísimo. Bien, algunas recomendaciones ahora para proteger a las ciudades de los ciberataques. Voy a ser bien breve en este sentido, pero bueno, son algunas de las más importantes. Arni, ¿cómo estamos de tiempo, por favor? Bien, profesor, estamos excelentes. Bueno, podríamos comenzar la ronda de preguntas y respuestas a eso de las 3:45, si le parece bien. Ok, o antes, perfecto. También, O antes, genial. Genial. Bien, entonces algunas recomendaciones para proteger a las ciudades de los ciberataques. Uno, como empresa de ciberseguridad, hacen unas listas bien importantes. Hay estrategias, hay técnicas para proteger al usuario hogareño, por ejemplo, y también para proteger al usuario corporativo, pero en este caso vamos a hablar de las ciudades, para protegerlas de los ciberataques. Entonces, ahí es importantísimo saber identificar aquellos activos, aquellos dispositivos, aquellos actores que se van a proteger en la infraestructura de la organización, ¿Cuáles son los servidores más críticos, los que manejan la mayor cantidad de información? ¿Dónde vamos a hacer el respaldo? ¿Cómo vamos a hacer el respaldo? ¿Cómo vamos a recuperar el respaldo? Hay que establecer políticas y normativas, lo que es la gobernanza en temas de ciberseguridad. Hay que institucionalizar la ciberseguridad. Tiene que ser parte del ADN de la organización.
hay que saber integrar lo que es la seguridad de datos confidenciales de la ciudad y de los datos personales de los ciudadanos que hacen vida en esa ciudad. Hay que integrar de manera adecuada a todos los proveedores, ¿okay?, a los temas de ciberseguridad. Hay que formar, hay que capacitar, concientizar, comunicar constantemente sobre estos temas de ciberseguridad, como esta iniciativa que está haciendo AGE en estos momentos. Y también es importante disponer de financiamiento, recursos y seguros para estos temas de ciberseguridad. Entonces, no pueden las empresas, las ciudades no pueden dar por sentados estos temas de ciberseguridad. Es importante que los ciudadanos y las instituciones estén bien documentados, bien capacitados, y hay muchísima información en la web, ¿ok? Uno aprende a filtrar y debe ser capaz de aprender a filtrar, sobre todo en las empresas, instituciones de salud, instituciones educativas o de otra naturaleza, ONGs, por ejemplo, en temas de ciberseguridad. Entonces, no podemos dar por sentado estos temas, señores. Es mi recomendación. A nivel de SET, uno clasifica los niveles de protección como básicos, intermedios y avanzados en temas básicos, ¿ok? La protección más básica, tener una solución anti-malware adecuada. Las contraseñas, importantísimo el saber manejar las contraseñas, tener contraseñas muy fuertes, no solo para ustedes, usuarios hogareños, sino también aquellos usuarios corporativos, ¿ok? A estas alturas del siglo todavía hay empresas y hay personas en empresas y en los hogares, instituciones educativas, que utilizan la famosa contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso no debe ocurrir. Hay estudios de muchos vendors a nivel de gestión de contraseñas y todavía sigue siendo una de las más utilizadas. Hay que hacer un backup de la información, un buen respaldo, y hay que saber también tener políticas de recuperación de esos respaldos. De nada me vale hacer un respaldo en el mes de abril, llega el mes de noviembre, no he probado el respaldo, no he actualizado ese respaldo, cae un ransomware y lo único que voy a lograr recuperar es de información de ese mes de abril. No voy a tener información actualizada. Entonces hay que hacer políticas de backup y políticas y prácticas de recuperación de información. Importantísimo actualizar constantemente los sistemas operativos y los aplicativos que se manejan, en este caso, en las empresas. A nivel intermedio, recomendación de protección, no reciclar contraseñas. A veces la gente vuelve a utilizar una contraseña que utilizó hace un año, hace 2 años. Eso no debe ocurrir. No podemos confiar en nadie, ni actores internos ni actores externos en la ciudad. ¿Okay? Hay que implementar, allí habla de 2FA, el 2FA es el famoso doble factor de autenticación, que no es más que una capa adicional de seguridad que uno le da al usuario para que pueda tener una certeza de que va a acceder de manera más segura al servidor del cual va a extraer o va a acceder a enviar información. Entonces, fíjense que nosotros los usuarios hogareños que utilizamos aplicaciones como Instagram, como TikTok, como Twitter u otro tipo de plataformas, casi nunca, me atrevería a decir, aplicamos este tema de activar el doble factor de autenticación. Es importante, lo único, toma un poquito más de tiempo, te va a llegar un mensajito de texto con un OTP o lo que se llama un one-time password o un password de una sola vez, y de esa forma tú como usuario y dueño de ese dispositivo y de esa línea telefónica vas a colocar esos dígitos, 4 dígitos generalmente, o 6 de ese OTP, de ese password, para poder autenticarte en esa aplicación. Eso es ampliamente recomendable, inclusive para los usuarios hogareños, ¿ok? Se recomienda también usar un gestor de contraseñas, estar en constante información, actualizarse en estos temas de seguridad de información. Les voy a recomendar después un blog que tenemos nosotros como marca, un blog totalmente informativo, no comercial, donde están publicados a diario información relevante sobre los temas de ciberseguridad. A niveles corporativos se recomienda usar un firewall. Hay que mantener todos los dispositivos protegidos. Pasa mucho en las empresas, ¿ok?, públicas y privadas, que a veces tienen un servidor especial en el cual tiene un aplicativo que fue desarrollado por una persona X y esa persona no quiere que el anti-malware detecte ese software como algo malicioso y entonces no protegen el servidor. ¿Y qué pasa? Hay una vulnerabilidad y allí va a ocurrir el ataque. Entonces, importante declarar políticas, utilizar los anti-malware de manera adecuada, tienen muchos controles, muchas reglas, excepciones, etcétera, que se pueden programar de manera que todo esté totalmente protegido. A nivel avanzado, se recomienda a las empresas que utilicen el cifrado de la información, el cifrado adecuado, bien sea del disco entero, de carpetas, de buzones de correo, lo que quieran.
pero que usen esas aplicaciones de cifrado que traen mucho software anti-malware, y de esa forma ustedes van a garantizar que si se roba la data, ese atacante no va a poder cifrar lo que ya está cifrado. Así que eso se recomienda muchísimo ya a nivel avanzado. Es importante compartir información sobre amenazas con todos los conocidos y familiares de las personas en la organización. Aprovechar las configuraciones avanzadas de seguridad de dispositivos y de servicios. Si uno como usuario hogareño a veces no utiliza esos controles que aparecen en Instagram o en Twitter o en Facebook o en WhatsApp para privacidad, ¿ok? Para el manejo de contenidos, quién puede ver tu información, quién no puede ver tu información, quién puede etiquetarte, quién no puede etiquetarte, lo mismo deben hacer las empresas, ¿ok? Importante, las buenas políticas avanzadas en temas de protección contra ciberataques. Fíjense, en pandemia, vamos a ver estos otros escenarios y estoy seguro que esto es lo que van a recordar de esta charla con mayor detalle, pero ocurrió muchísimo en el año 2020-2021. Muchas parejas quedaron separadas por estos temas de pandemia, gente que quedó atrapada en un continente y gente que quedó atrapada en diferentes ciudades, en un mismo país, por ejemplo, y entonces se pusieron de moda los famosos juguetes sexuales. Entonces se descubrieron muchas vulnerabilidades. La gente, el equipo de laboratorio de análisis de malware de ESET en Buenos Aires, Argentina, hizo un estudio sobre estas vulnerabilidades y descubrieron muchísimas cosas allí, y hubo muchos casos de robo de información y de extorsión porque el ciberatacante sabía cuál era la vulnerabilidad de ese juguete y simplemente lograba acceder a la cámara de la persona o a los videos que habían transmitido esas parejas, por ejemplo, y luego los estaban contactando para extorsionarlos o pedirles dinero a cambio de no revelar esos videos comprometedores de esas personas. Ocurrió muchísimo en pandemia. De hecho, se hizo un white paper, ¿ok? En un research paper llamado La sexualidad en la era digital, donde identificaron las vulnerabilidades de todos aquellos juguetes sexuales que fueron objeto de estudio para esta investigación. Entonces, fíjense las cosas que ocurren si uno no está totalmente protegido y si uno confía en cualquier persona, en cualquier aplicativo o en cualquier enlace que te llegue por cualquier medio electrónico. ¿Ok? Importantísimo. Aquí también comparto una serie de canales de YouTube que es sobre ciberseguridad. Lo busqué en Twitter en estos días. Olvidé copiar la fuente, pero después, muchachos de AGE, yo voy a tratar de compartir esta laminita para que la pasen a los participantes, si ustedes lo consideran adecuado, pero todos estos canales hablan sobre ciberseguridad, ¿ok? Y son los mejores, están categorizados como los mejores en estos temas. Entonces, es importante que ustedes estén actualizados, estén pendientes de las cosas que están ocurriendo y de las noticias, ¿ok? Sobre ataques más recientes en temas de ciberseguridad, sobre todo aquellos que van a hacer vida o que quieren enseñar aplicativos o tecnología nueva para ciudades inteligentes. Es importante que estén totalmente al tanto de qué cosas está ocurriendo a nivel mundial en materia de ciberseguridad y publicaciones. Entonces, bueno, esto es básicamente el contenido de la presentación, y agradezco nuevamente su paciencia, su tiempo, y bueno, espero no haberme extendido mucho. Larny, creo que cumplí el tiempo de manera adecuada. Correcto, claro que sí. Eso, muy bien. Muchísimas gracias por toda la información que nos pudo brindar hoy. De verdad que todo, saber sobre ciberseguridad no solamente es importante para las ciudades, porque como pudimos ver, es algo que puede prevenir incluso afectaciones a la economía mundial y todo. Entonces creo Sí. que es algo bastante importante de saber, y como usuarios también es información sumamente valiosa. Tenemos una pregunta en el chat bueno, Okay. no tengo el nombre exacto de la persona, pero dice: buenas tardes, si puede comentar sobre software especializados como el Pegasus. No sé si lo conoce, Pegasus. No sé si lo puede ver ahí en el chat. Pegasus. Pegasus, Ok, ahí sí. ¿qué querrías saber sobre eso? Si quieres, levanta la mano y nos explicas un poco mejor el contexto de la pregunta. ¿Nos escuchas? Que el que es dice que es más usado para hackear sistemas. Sí, hay mucho software ahorita que se ha desarrollado, y este es uno de los más utilizados también para ataques cibernéticos a grandes corporaciones, por ejemplo. Entonces, nada, ahí justamente hay software anti-malware de diferentes casas, marcas de antivirus, que tienen en su base de datos estas listas y pueden identificar
cuál ese software está utilizando esta plataforma para cometer fechorías o cometer ataques cibernéticos. Entonces, generalmente el software anti-malware constantemente se está actualizando, se está renovando, lo que se llama la huella, ¿ok? Y todos los días salen millones y millones y millones, se reciben muestras de ataques, ¿ok? O de nuevos virus o nuevos software anti-malware que está saliendo al mercado, y este software es actualizado en estas bases de datos de antivirus, y por eso, ¿ok? Se comunican, hay portales también, hay tecnologías, hay paradigmas, ¿ok? De protección a nivel mundial compartido por los diferentes vendors de anti-malware, donde se identifican qué software hace qué cosa. Cada caso obviamente bautiza a ese malware de una manera distinta, pero al final el objetivo y el propósito de ese software está identificado. Hay una plataforma que se llama el Mitro Attack, y allí están categorizados y segmentados todos los tipos de ataques que pueden ocurrir, qué hacen, cómo lo hacen, cuáles son los vectores de ataque que utilizan estas plataformas. Entonces, bueno, así como hay software como este tipo que mencionan en el chat, hay grupos dedicados a generar software malicioso para propósitos económicos, o para destruir información, o simplemente para extorsionar a sus víctimas, sean ciudadanos, sean empresarios o sean políticos que están vinculados a un instituto gubernamental en una ciudad, sobre todo si es una ciudad inteligente. Ok, perfecto. Claro, porque en una ciudad inteligente se maneja muchísima data. Es, digamos, que uno de los pilares de las ciudades inteligentes. Entonces, por eso es tan importante Totalmente, tener sí. ciberseguridad. Es la parte de información. Sí, hay muchos algoritmos, sí, hay muchísimos algoritmos, está mucha gente involucrada en estos temas de transmisión de información, hay laboratorios de investigación, hay desarrollos tecnológicos a diario, en las ciudades, las alcaldías, gobernaciones están intercambiando información, las universidades están también produciendo investigaciones, y generalmente en los países que tienden a trabajar con estos temas de innovación se manejan, y que están orientados a estos paradigmas, se maneja mucho el modelo de la triple hélice, donde la empresa, el gobierno y la universidad, la academia, están trabajando en conjunto para que esos nuevos desarrollos tecnológicos puedan ser implementados de mejor manera. Y eso es parte de lo que se hace en una ciudad inteligente. Creo que en estos días estuvo la gente de Hipnótica con ustedes Sí, hablando sobre la parte de smart buildings, etcétera, y correcto. ellos justamente manejan todos estos conceptos, ¿ok? Entonces hay mucha investigación, mucho desarrollo tecnológico que generalmente sale de la universidad, que patenta esa universidad, la empresa lo va a distribuir, lo va a manufacturar, y el gobierno es quien va a dar esa permisología para poder operar esos dispositivos, por ejemplo, y va a obtener un lucro a través de impuestos u otro tipo de, de estrategias para percibir dinero de las personas. Entonces, toda esta dinámica de intercambio de información ocurre, y si estas instituciones, ni la alcaldía, ni la universidad, ni la empresa, están debidamente protegidos porque van a intercambiar información, entonces es allí donde el ciberatacante se va a aprovechar de esa vulnerabilidad y va a cometer la fechoría y va a obtener su beneficio, ¿ok? Bien sea personal, como dije anteriormente, bien sea económico, bien sea posiblemente por ego o por otra naturaleza. Entonces, importante estos temas. Ok, tenemos otra pregunta en el chat que es de Alice Cepeda. Él nos dice, ¿cuál sería el mayor ciberataque sucedido en Venezuela en los últimos años? Por ejemplo, el año pasado el Banco de Venezuela sufrió una caída en su plataforma web. El gobierno nacional acusó que fue un ciberataque. Coméntenos un poquito de eso. Sí, eso es un tema muy delicado. Yo prefiero no tocar mucho ese tema. Yo estoy muy vinculado a la política ni a estos bancos, pero se han dado muchos casos de ransomware, se ha dado muchos casos de ingeniería social, muchos casos de phishing, no solo en estos bancos, en muchas empresas, pero los vectores de ataque han sido simplemente que la gente, la ciberataque se da cuenta de que hay una vulnerabilidad, hay sistemas operativos que no están actualizados, hay fallas a nivel de la arquitectura de la institución, y bueno, por allí se comete el ataque. Pero ha habido bastante ataque, no solo a nivel público, sino a nivel privado, pero no puedo revelar datos por cuestiones de confidencialidad, ¿ok? Sobre este tipo de ataque. Pero sí ha habido mucho secuestro de información y ha habido muchas alteraciones y ataque a los servidores, sobre todo, y ransomware. Se ha dado mucho ransomware. Anteriormente se creía que el ransomware, o se consideraba que el ransomware solo atacaba a grandes empresas, ¿ok? Ahorita el ransomware está atacando a empresas de cualquier tamaño y cualquier naturaleza y cualquier sector.
hablemos de automercados, hablemos de farmacias, hablemos de instituciones educativas, colegios, liceos, donde hay información importante en un banco, obviamente hay información extremadamente importante, en una escuela, en un liceo, hay información importante y sensible que le duele, porque la información es parte justamente de la naturaleza medular de la organización, en las instituciones de salud a todo nivel. Entonces, ha habido mucho, en Venezuela, mucho ataque de ransomware, y en muchos casos, esto es consecuencia de no invertir en software anti-malware y de no tener una estrategia de ciberseguridad. Sé que no puedo ahondar en detalles de este tipo de ataques, pero sí ha ocurrido, y no solamente en bancos, a todo nivel, público y Ok, privado. claro, perfecto. No, entendemos perfectamente la confidencialidad porque es bastante delicada la Sí. información. Tenemos también Sí. otra pregunta de Elías Michel. Él dice, ¿cómo protegerse de vulnerabilidades de día cero? Me imagino desde el día cero. Ok, para las vulnerabilidades de Zero Day, que son aquellas amenazas que apenas están saliendo al mercado, ok, que no han sido detectadas por para algunos vendors de anti-malware, se está implementando unas capas de protección adicionales. Se habla de protección en múltiples capas, entonces se recomienda que las empresas y las instituciones adquieran soluciones que tengan esa capacidad. Cuando hablamos de múltiples capas es que tengan doble factor de autenticación, y hay otro tema, otra capa más importante que se llama el sandboxing o la caja de arena, donde es un entorno aislado, ¿ok? Donde se analizan esas muestras sin afectar el performance o el rendimiento del resto de la red de la organización. Allí se analiza la muestra, esa muestra pasa al laboratorio de análisis de malware del vendor que sea, de la marca anti-malware, y allí donde se da la cura y se propaga automáticamente esa cura a todos los servidores y queda totalmente protegido. Pero para amenazas zero day se recomiendan también protecciones que se llaman Extended Detection and Response, o un XDR, y también el sandboxing en la nube, ¿ok? De los vendors de anti-malware. Entonces son dos estrategias importantes para prevenir amenazas de día cero. Ok, perfecto. Bueno, tenemos también una pregunta de Samaira y luego una intervención de Cristian, que te tenemos ahí, Cristian, ya vimos que levantaste la mano. Entonces, Samaira dice, ¿a qué datos pueden acceder los atacantes a través de las redes trampa? ¿Depende de la navegación que se haga a través de la red o al conectarse ya está comprometido el dispositivo? ¿Puede ser utilizado para otros ataques luego? Sí, por supuesto que sí. ¿Qué tipo de data? Toda. Tu data personal, si tienes acceso a tus fotos, tienes acceso a tu información financiera, si tienes acceso a tu cédula, a tus cuentas bancarias, a lo que quieras. Entonces, pendiente, uno nunca sabe quién está detrás de una red falsa, de una red Wi-Fi que supuestamente es gratuita, pero que no es gratuita al final. O te hace llenar un formulario que se parece mucho al de una empresa, o lo que tienes muchísimo contacto, tú por confianza, por eso hablo de zero trust, pero por confianza llenas esa data porque vas a ganarte una rifa, porque vas a ganarte un premio, porque vas a ganarte algo en metálico, porque vas a ganarte un viaje, lo que sea, y eso es ingeniería social. Entonces, por allí puedes robar mucha información. Toda información es sensible. Si usted le roban el celular, ¿qué tipo de información tienes allí? Todo, especialmente tus contactos. Y pasa mucho también con las estafas por WhatsApp, en el caso ya de usuarios hogareños o corporativos. Entonces, cualquier información que te roben y que es importante para ti, te va a doler si te la secuestran. Y Claro. la otra parte de la pregunta, no la recuerdo, Larny. La otra parte era, eh, ajá, que si los dispositivos pueden ser usados para un ataque posterior. Sí, lo conviertes en un botnet y listo. Si tienes el software adecuado para eso. Y puedes hacer ataques y multiplicar y multiplicar y multiplicar el ataque. Por eso es Wow. importante tener protegido el celular con un anti-malware también, e implementar políticas adecuadas y políticas de contraseñas. Y también, si usted le es hackeado en su celular, o el celular o perdió la clave, o se le perdió el celular, bloquee todo y bloquee todos y cambie las contraseñas de todas las cosas que estén asociadas, que están vinculadas a ese dispositivo. Cambien las contraseñas de los correos electrónicos, traten de tener un correo electrónico aparte para el Instagram, que no sea el mismo correo personal o el correo académico, el correo corporativo. Traten de tener otra cuenta de correo para el Twitter, traten de tener otra cuenta para el Facebook y así por el estilo. Si tienes todo en uno, le estás dando toda tu vida al ciberatacante. Entonces tienes que Wow. ser bien capcioso y bien cauteloso en esos temas. Entonces, importante, los contraseñas muy fuertes, es importante, ¿ok? Es un fastidio porque hay contraseña para el banco, hay contraseña para el celular, hay contraseña para qué sé yo, para los aplicativos que tienes en el celular, etcétera, pero hay que hacerlo, porque si no le estás dando cancha al ciberatacante para que haga lo que quiera contigo y con tu data y con tu Correcto. información.
Wow, sí, súper, súper importante. Yo soy una que tengo todo en un mismo correo, entonces ya Error. tomo esos datos para mejorar. Ok, tenemos la intervención de Cristian Marquino. Puedes activar tu micrófono, ya tienes habilitada la opción, Cristian, para que puedas intervenir. Adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Se Hola. me escucha? Sí. Sí, te escuchamos. ¿Sí se me escucha? Sí. Ah, ok, perfecto. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando usted habla de los tipos de ataques que te cifran el servidor, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo desarrollo una aplicación y contrato Amazon Web Service? O sea, que No. subcontrato los servidores ya para la empresa de Amazon. Si Cristian, pasa un ataque de este tipo, Amazon se hace responsable o puede ser un mal manejo que dije, o sea, Como- ¿qué función puede cumplir ahí una empresa que te alquile Mira, se han dado casos de empresas de estos data centers que han sido víctimas de ataques porque hay una vulnerabilidad en sus elementos de cifrado, ¿ok? En sus elementos de protección. Es responsabilidad de la gente de la organización que el equipo de TI tenga una persona dedicada para los temas de ciberseguridad y sea garante de que también tú tienes que proteger tu infraestructura. Ahorita la gente dice, tengo Office 365, todo está en la nube, todo está protegido por Microsoft. No necesariamente. De hecho, los vendors de anti-malware están desarrollando, han desarrollado ya protección para entornos de Office 365 y todos los aplicativos que vienen involucrados allí, porque no te da garantía a esa empresa de que tú estás haciendo con la data lo que tú quieres y estás intercambiándole eso. Eso es una responsabilidad de la persona con la que tienes el servicio contratado. Si tú tienes algo en 365 y está contaminado y lo vas a propagar por todo el mundo, no es culpa tuya, no es culpa de Amazon o es culpa de Microsoft, por ejemplo. Entonces, es responsabilidad de la gente de TI, de la organización, que designen un responsable para el manejo de los temas de ciberseguridad. Casi nunca lo hacen. Ponen un especialista, un analista o contratan a un tercero que no tiene conocimiento, no tiene noción de eso, porque lo ven como un gasto. Repito, hay que invertir en ciberseguridad. ¿Ok? Entonces, depende de ti. Tú puedes tener esos servicios garantizados, pero tú eres responsable en tu empresa porque la información se va a procesar y se va a modificar en tu compañía, ¿ok? Y vas a intercambiar correos electrónicos y vas a intercambiar archivos y vas a hacer lo que tú quieras, pero la infraestructura tuya es local, tienes que protegerla. Que tengas cosas y servicios en la nube, ok, chévere, pero vas a subir data a esa nube, ¿ok? Y es tu responsabilidad protegerla de manera local, en casa. ¿Me explico? Entonces es parte de la estrategia. ok, excelente. Nada Ok, está Adriana, 100% seguro, es lo que dice la premisa de los vendors en ciberseguridad. No hay nada 100% seguro. ok. Ok, bueno, Adriana Alcati, gracias por la respuesta, profesor. Adriana Alcati dice, el ciberatacante podría ingresar mediante redes sociales. ¿Qué opina de la ciberseguridad en las redes sociales, en donde el usuario comparte data tanto personal como de trabajo? Y Recomendaciones. es un tema muy fuerte y hay mucho ataque a través de las redes sociales. Una de las cosas que manejamos aquí en la empresa, tenemos una iniciativa de sostenibilidad y sustentabilidad y justamente campañas de concientización por los riesgos a los cuales se enfrentan especialmente los chicos, los niños, las niñas y los adolescentes cuando acceden a redes sociales. Entonces, hay casos de ciberbullying, hay casos de extorsión, hay casos de suplantación de identidad. Hay estos casos donde toman un video de una película, colocan tu cara, si extrajeron la información de una foto tuya, de otro video que tú hiciste, y la colocan allí para hacerte cyberbullying o para extorsionarte, para ridiculizarte, para anularte. Hay muchísimos casos que se han detectado en vulnerabilidades en redes sociales, peligros al acceder a redes sociales. Las redes sociales traen unos controles de privacidad en la parte de configuración y de seguridad que la gente en el 90 y pico por ciento de los casos no utiliza. ¿Ok? La gente no sabe que hay un doble factor de autenticación o simplemente no quieren hacerlo por flojera. La gente no sabe que hay filtros, ¿ok? Por ejemplo, en Instagram y en TikTok, etcétera, de quién puede ver tus datos, quién puede etiquetarte, quién puede seguirte, quién no puede seguirte. Esos controles hay que sacarles el jugo. Si ustedes tienen un celular totalmente desprotegido y tienen acceso libre a todas las redes sociales y no tienes protección de contraseña, un doble factor de autenticación, pasa mucho que el chico le presta el celular al compañerito, deja abierta la sesión o se loguea con su cuenta de Instagram en un celular de un conocido y la data queda allí y que puedan hacer con eso lo que quieran. Hay muchísimos casos de extorsión, ha habido casos de suicidio, ha habido cosas muy graves
con estos temas de las redes sociales. Entonces, importante, depende del usuario, por eso todo empieza por casa. El usuario debe aprender a implementar controles y debe aprender a saber qué es privado y qué no es privado. Recuerden, hay una premisa también que usamos en ESET: lo que pasa en Las Vegas se queda en las redes sociales. ¿Ok? En este caso, ya no se queda solo en Las Vegas. Entonces, puede haber cualquier cosa. Entonces, vulnerabilidad, hay mecanismos de protección de cada una de esas redes. Utilícenlos, explórenlas. Hay blogs, hay información fantástica en muchos sitios, ¿ok? De diferentes vendors, no solo de SET, donde se hablan de estos mecanismos de protección y vulnerabilidades que puede haber. Hay mucho ataque por WhatsApp, ustedes lo saben últimamente. ¿Cuántos casos de suplantación de identidad? Ustedes que pertenecen a más de un grupo de WhatsApp, quiero decir, y que varias personas han sido hackeadas, ¿ok? Han sido hackeadas porque hicieron clic o mandaron una fotico, hicieron un clic en un vínculo que le pareció chévere, en un chiste, y le tomaron los datos del celular y empiezan a extorsionar, a pedir dinero, y por allí va todo. Igualito ocurre con las redes sociales, ¿ok? Entonces, hay mecanismos, hay controles de privacidad, controles de seguridad en cada una de las redes sociales, le hace Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, lo que sea. Tinder también, por ejemplo, para estos temas de encuentros, donde la gente no las utiliza o lo da por sentado simplemente porque piensa que no le va a ocurrir absolutamente nada. Señores, cero confianza es la premisa, ¿ok? Es mi recomendación. Correcto, sí, incluso se ha escuchado bastante que hackean la cuenta de WhatsApp y empiezan a extorsionar o a pedirle dinero Sí, a otras o decir que personas estás vendiendo dólares o que cuentas. tienes una necesidad económica o hiciste una campaña de GoFundMe y cosas así Sí, fraudulentas. infinidad de cosas, correcto. Pasa mucho, Aquí sí. Y el tenemos, culpable es el usuario, sí. aquí tenemos un participante que comenta que le pasó. Ok. Tenemos también un par de preguntas más. Tenemos la pregunta de Josan Meléndez que dice, ¿qué nivel de seguridad se recomienda en el caso de compañías pequeñas o medianas? Ok, hay software o anti-malware para justamente pequeñas empresas. Una pequeña empresa, pues se considera generalmente a partir de 5 estaciones. Esas empresas generalmente tienen un servidor pequeño y tienen 4 dispositivos, más los celulares, más otras máquinas. Y en tiempos de pandemia la gente se conectaba a esas pymes a través a esa red de la pyme, a través de accesos RDP, por escritorio remoto, por ejemplo. Entonces, hay protección básica para estas empresas que no solamente te protegen, valga la redundancia, en las estaciones de trabajo, los endpoints, sino que también te protege el servidor de archivos, y estas soluciones anti-malware traen en la actualidad lo que se llama un escudo anti-ransomware o un ransomware shield, ¿ok? Eso lo que hace es que identifica intentos de cifrado masivo. Si hay un ciberatacante que quiere acceder, ese software detiene ese proceso de cifrado masivo y lo reporta y lo detiene automáticamente. Ahí sabes que tienes una vulnerabilidad. Estas protecciones vienen generalmente con una consola de administración donde tú puedes monitorear toda la actividad de lo que está ocurriendo. No importa el tamaño de la empresa, no importa que tengas 5 equipos o que tengas 10,000 o 30,000 equipos. De esa consola tú puedes controlar y aplicar políticas de protección, controles web, controles de navegación y así por el estilo. Todo es programable desde esas consolas. Entonces, se recomienda una protección básica para estas pymes. Si ya tienes Office 365 instalado en tu red porque vas creciendo, ya no eres una pyme, es una mediana, una gran empresa, se recomienda protección en múltiples capas, que no solamente tengan el escudo anti-ransomware, sino que también tengan doble factor de autenticación, que tengan sandboxing en la nube, que tengan cifrado de disco entero, por ejemplo, y que tengan también protección para todos los aplicativos asociados a Office 365. Excelente respuesta, profesor. Ok, tenemos una última pregunta que es de Lisette Trujillo. Ella dice, ¿cuál sería una buena opción anti-malware tanto para el celular como para la computadora? Una recomendación de bueno, voy a hablar, estoy en ESET. Yo te recomiendo el ESET Internet Security, ¿ok? Si haces mucha navegación en páginas web financieras, por ejemplo, y si tienes mucho acceso a data financiera, el ESET Internet Security es una protección súper estable. Ahí hay unas páginas, en la página de ESET están la descarga de software por 30 días. Tenemos precios especiales para Venezuela, no sé, Landy, si puedo hablar de esta parte comercial. Tenemos descuentos especiales para estudiantes universitarios, para profesores universitarios. Tenemos el 50% de descuento, aparte de los precios que tenemos para Venezuela, que no se comparan en nada a los precios que están en la tienda en línea, el ESET Internet Security. Gracias, Soraya, compañera de trabajo, por la aclaratoria. Y bueno, lo puedes descargar. Y también para celulares tenemos el ESET Mobile Security. Lo puedes descargar de la Google Play y allí la puedes probar también por 30 días sin ningún tipo de compromiso. ¿Ok?
Sí, Excelente, sí. es importante que tenga su celular protegido. En la parte de iPhone, o que la gente de Apple no abre librerías de desarrollo de software para anti-malware, porque ellos dicen que están súper protegidos. Sin embargo, para la parte corporativa, nosotros tenemos una solución que aplica para proteger algunos celulares y lo que se llama un MDM, es un Mobile Device Management, que te identifica el celular, puedes borrar la data que está allí, puedes traquearlo, ¿ok? Por el GPS, por ejemplo, pero anti-malware para iOS no vendemos porque Apple no, para ningún vendor, ninguna marca de anti-malware, hace esa liberación o esa apertura de las librerías de desarrollo de software, ¿ok? Así que, pero para Android sí, hay muchísima protección. Y el Internet Security Excelente. tiene control parental, si tienes niños, etcétera, y puedes también controlar a qué página accede y ponerle filtros en ese celular, ¿ok? Y borrar la data si el Excelente. celular se roba o se extravía. ¿Es robado o es extraviado? Quise decir. Ok, excelente, excelente. Sí, profe, puede, bueno, nos comentó un poco acerca de los servicios de ESET y bueno, si tiene algún link o algo que nos pueda colocar para que los chicos puedan acceder y puedan explorar un poco más todo lo Sí, que puede ofrecer ESET, pues chévere, lo puede colocar en el chat para que los chicos también aprovechen listo. esa información. Tenemos Genial. una última intervención de Carlos Porras. Carlos, puedes, adelante, puedes intervenir para ya Hola, muy buenas despedirnos. tardes. ¿Se me Hola. escucha muy bien? Sí, Sí, Ok, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad es que fue un gusto estar en esta actividad, aprendí muchísimo. Y bueno, yo tengo una preguntita. Actualmente ha habido un desarrollo significativo en lo que respecta a la web 3.0, que es como una propuesta para descentralizar en su mayor parte, ¿no? El tema del uso de, bueno, la forma en cómo compartimos información en la red. ujú. Entonces, mi pregunta va en lo siguiente. ¿Hay iniciativas en implementar esta nueva tecnología en el marco de las ciudades inteligentes? Sí, hay políticas y justamente el Banco Interamericano de Desarrollo ha sacado unos lineamientos bien importantes, unos papeles de trabajo importantísimos con investigadores en el área de malware y también basados en la parte legal y en la parte económico-financiera de las ciudades y está orientado justamente a Smart Cities, ¿ok? Déjame tratar de ubicar el paper y lo comparto viaje se los hará llegar a través de algún boletín o algún correo electrónico, pero sí sí, existen muchas iniciativas para ciudades inteligentes, sí. Ajá, sí y habla de todo esto que yo he mencionado el día de hoy. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene unas políticas fantásticas y unos lineamientos súper interesantes en estas materias, ¿ok? Para todo el mundo. Vale, excelente. muchísimas gracias. A la orden. Gracias, Carlos, por la pregunta. Bueno, ya hemos llegado al final. Entonces, bueno, vamos a hacer muchísimas gracias por todas las respuestas y por la ponencia, profesor José Luis Rangel. De verdad estuvo, creo que bastante nutritivo para todos, porque siempre es importante saber cómo protegernos y cómo proteger las empresas y las ideas que tenemos. Sí, Entonces, bueno, vamos a realizar la dinámica que siempre hacemos al final de estas conferencias, que es que todos prendemos nuestra cámara para tomarnos una foto. Profe, si quiere, deje de compartir para que podamos salir ok. todos en la pantalla. Dame chance. Antes de eso, dejo aquí en las redes. Dame un Ok, minutito. sí, tranquilo. Ahí está. Si quieren, le toman foto. Y bueno, si quieren, le comparten ustedes mi correo académico a los muchachos también para que lo tengan, cualquier cosita. Ahorita vamos a hacer unas campañas, por cierto, de concientización en algunas instituciones educativas, es parte de nuestra labor, son gratuitas, para alertar a los papás y a los profesores y a la parte administrativa de los colegios y liceos sobre estos temas de ciberseguridad y los peligros a los cuales los chicos se enfrentan cuando acceden a Internet, especialmente en redes sociales. Entonces, y justamente unos proyectos de servicio comunitario que estamos desarrollando aquí en la empresa con algunos de mis estudiantes en la Universidad Simón Bolívar. Perfecto, buenísimo. Ok, profe. Ya los chicos tomaron, los chicos de logística de Smart Grant Perfecto. Initiative tomaron capturas para pasarle estas redes sociales Listo. por el WhatsApp. Ok. Entonces, bueno, ya nos podemos tomar la foto. Por favor, prendan la cámara y tienen la opción activada. Listo. Los espero un momento. Ajá, de verdad, sumamente interesante y agradecidos, doctor, No, a con su ustedes por apoyo el siempre. tiempo. Hay más información, pero el tiempo no lo permite, así que Claro, ya, bueno, ya saben que de aquí pueden investigar muchísimo al respecto. Y bueno, ok. A esperar a ver, que prendan todas sus cámaras. Ok, tranquilo, Carlos, no hay problema. Tienes igual la foto de perfil allí.
Ok, perfecto. Entonces vamos a tomar la fotico, pueden sonreír. Chévere. Ok, listo. Bueno, Muchísimas gracias por asistir. Saben que, bueno, aprovecho también para, antes de despedirnos, mañana vamos a tener la última conferencia de la primera semana, que es con Drone Pixel. Vamos a hablar de Drone Data y de gemelos inteligentes para ciudades, para Smart Cities, ciudades inteligentes. Entonces, igual, a la misma hora, de 2 a 4 de la tarde, la misma dinámica. Y bueno, esperemos que puedan asistir y seguir compartiendo esta conferencia que nos trae tanta información sobre ciudades inteligentes. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haber participado. Muchísimas gracias, profesor Luis, y a ESET wow, Venezuela gracias a por ustedes. su apoyo. Perfecto. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, hasta luego. Bye.